Pues me da gusto saludarles. Buenas noches. Ya tenemos aquí otro lunes para nuestros estudios. Aquí ya saben que pongo mi agua, mi Biblia, el estudio. Todo perfecto para empezar. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de estudios de Hebreos capítulo 11 acerca de la fe. Creo que han estado muy bonitos, de mucha enseñanza, sobre todo el enfoque práctico que queremos compartir con ustedes para que cada uno de nosotros, pues, en este tema tan importante de la fe, pues justo pase eso, tengamos una enseñanza práctica para aplicarla en cada uno de nosotros. Bueno, le voy a pedir a Eddie que si podemos orar para comenzar este estudio. Eddie, por favor, si nos guías en una oración. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, muchas gracias por tener acceso a tu palabra, llenarnos de ella. Sabemos que ella es vida y por eso queremos pues llenarnos de ella. Señor, te pedimos mucho por este estudio, que tú nos bendigas, que tú nos des entendimiento, que tú nos des sabiduría para aplicar todos estos principios y todos estos ejemplos que tú nos das, Señor. Te pedimos mucho que guíes a Tony en este estudio para que tú hables a través de él. Y te pedimos mucho por la conexión, que pueda seguir bien, que podamos seguir conectándonos a través de estos medios, Señor. Te pedimos mucho por las células, por los eventos evangelísticos que ha habido, Señor. Gracias por las personas nuevas. Te damos muchas gracias por Ricardo y Anita que nos acompañan, Señor, y que pues quieren conocer tu palabra. Te pedimos mucho que tú abras tu palabra a sus corazones y ellos puedan pues ver tu grandeza y tu santidad y tu poder y todo lo que tú eres, Señor. Te pedimos muchísimo por eso. Te pedimos por todos los que estamos conectados aquí. Te pido mucho por María, Señor, que tú pues la cuides, la sanes, Señor. Y, Señor, te pedimos mucho por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Estamos entonces en Hebreos capítulo 11. Hemos estado estudiando todos estos personajes que aparecen en este capítulo. Y esta noche seguiremos viendo la vida de Abraham junto con Sara. El estudio se llama Abraham, una vida de fe, capítulo 3, ya que pues el capítulo 11 de Hebreos tiene una porción un poquito más grande y extensa del patriarca Abraham. Pues hemos dividido este estudio o esta vida de Abraham en 13. Hoy veremos el tercero y último. Estaremos en Hebreos capítulo 11, del versículo 11 al 17. Okay, Hebreos 11, del 11 al 17. No lo vamos a leer ahorita, pero vamos a nada más comentar que estamos en ese pasaje. Bueno, entonces, pues Abraham comenzó, como hemos visto, su caminar con Dios a partir del capítulo 11 de Génesis, donde Dios lo llama a salir de Ur de Caldea, donde vivía. Ur era una ciudad muy importante, quizá muy cosmopolita, muy importante en la vida comercial de toda la región. Muy probable que tuviera una vida cómoda, entre comillas, en ella, Abraham y su familia, pero sin una relación con Dios. Abraham no conocía a Dios. Fue Dios quien lo buscó. Vamos a ver esto en Jueces 24:2. Perdón, Josué, perdón. Yo estoy leyendo mal aquí. Es Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Bueno, nos dice claramente que ellos servían a dioses extraños, es decir, ellos no creían en Dios verdadero, en Jehová. Ellos no conocían nada acerca del Mesías, o por quizá hablaban de oídas, lo habían escuchado. Así que vemos que Abraham era una persona como nosotros, nada especial, viviendo en una gran ciudad, con un trabajo como todos, pero sin conocer al Dios verdadero. Y eso nos hace ver que no solo Abraham, sino todos nosotros, hombres y mujeres, todos los hombres y mujeres que están en este capítulo de Hebreos, que se ha llamado el cuadro de honor de la Biblia, pues no corresponde a personas destacadas por sus propios méritos, por su inteligencia, por su educación, por su dinero, sus talentos, sino precisamente por su fe. Eso es el punto de este capítulo 11. Nos muestra personas normales, comunes y corrientes como nosotros, pero que se distinguieron por su fe. Con esto el énfasis es que nosotros también podemos estar en este cuadro de honor.
Y creo que debería ser una motivación para que cuando tengamos que tomar una decisión en nuestra vida, hacer algo que Dios nos esté mandando, lo hagamos recordando estos hombres y mujeres de Hebreos 11, ya que como menciono, no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Imagínate estar en el cuadro de honor de hombres de fe, ahí en el libro, en el cielo que Dios está escribiendo, en ese libro de hechos de su iglesia, en la cual estamos todos nosotros, y que nosotros podamos estar incluidos en ese cuadro de honor de la fe. Bueno, es una motivación que cada uno de nosotros puede tener para estar presentes. La Biblia nos muestra su fe de todos estos hombres. Claro que también no deja de mostrar sus errores, ¿no? Todos ellos también los cometieron, igual que nosotros. Pero lejos de abandonar a Dios, tirar la toalla, nada de eso pasó con estos hombres de fe. Ellos se fortalecieron justamente en la fe. Vamos a entrar entonces a Hebreos 11:11 para iniciar nuestro estudio de esta noche. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí Sara es mencionada como una mujer de fe y por ello se incluye en este pasaje. Pero antes de hablar de Sara, me gustaría hablar de otras mujeres que no se mencionaron en los estudios pasados, como el de Noé, pero que sin duda están presentes. Y también vamos a ver 3 puntos en este estudio acerca de la fe. Estos 3 puntos van a ser importantes porque los queremos ver en ese sentido que les comentaba al principio, de una forma práctica, aplicable para cada uno de nosotros. Por supuesto, tenemos estudios doctrinales de la fe, estudios que nos metemos para ver su significado y su trascendencia, pero esta noche queremos ver su practicalidad. Y el primer punto que vamos a ver de la fe es, si tú lo quieres anotar, es la fe nos mueve. La fe nos mueve. En el estudio entonces de Noé vimos cómo Noé preparó por fe el arca, justamente así dice el versículo, la preparó por fe. Cuando Dios le dijo que habría un diluvio, y pensando en esto, pues traté de visualizar la vida de Noé y su familia. Imagínate cuando llegó a su casa y le dijo a su esposa esa noticia. Gorda, panquecito, no sé cómo le decía a la esposa, ¿verdad? Y le dijo, fíjate que Dios me dijo que habrá un diluvio y que construir un arca. La esposa a lo mejor le dijo, ¿y como de qué tamaño te pidió que la construyeras? Nada más de 100 metros de largo. Bueno, imagínate la escena, ¿no? Claro, son puras suposiciones, pero es probable porque nos queremos identificar con ellos. Con esto, su esposa pudo haber convocado a la familia a una junta urgente, decirle a sus hijos, su papi se volvió loco. Pero vemos que esto no pasó. Probablemente sí hubo sorpresa, dudas, pero ¿qué fue lo que hizo que esta mujer, que la Biblia no nos dice su nombre, al igual que Noé, se involucraran con esta misión? Fue su fe. Su fe fue la que también a ella la movió. Y esa fe fue la que al final la salvó a ella también. Siguió a su marido todos esos años en esa gran empresa de construir el arca, que vimos, Eddie nos explicó cómo duró 100 años su construcción, y predicando un mundo alejado de Dios. Y no solo ella, sino también las esposas de sus hijos, que también por fe entraron al arca, y esa fe la salvó. Bueno, también me imaginé a Abraham, cuando le dijo a Sara que Dios le había dicho que saliera de Ur. Seguramente, como comentamos, tenía una vida establecida también ahí. Estaba su casa, sus negocios. En fin, llega Abraham y le dice a Sara, no sé cómo le decía a Sara, a lo mejor le decía amorcito, cerecita, bueno, en fin, como le dijera. Y le dijo, fíjate que Dios me acaba de decir que nos salgamos de esta ciudad. Y quiero ver a su esposa, ¿verdad? ¿Y a dónde nos vamos a ir? Imagínate la respuesta de Abraham. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Vamos a dejar todo lo que hemos hecho. Voy a dejar a mi mamá, a mi familia. Bueno, también Sara pudo convocar a una junta familiar, ¿no? Y decir que Abraham se estaba volviendo loquito. Porque esas cosas eran sin sentido para ellos probablemente en ese momento. Pero ¿qué fue lo que hicieron tanto Abraham como Sara? Se fueron, salieron al llamado de Dios. Vamos a ver un versículo que está en Mateo 19:29.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, seguramente no fue una decisión sencilla, ¿no? Ya como lo vimos en los estudios pasados. Abraham y Sara dejaron el mundo representado por la ciudad de Ur, con toda su filosofía, religiones, valores, aceptando a Cristo como su Salvador, y comenzaron una vida nueva por medio de la fe. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que nosotros también, sin conocer y sin tener comunión con Dios, en una gran ciudad, viviendo en la vanidad de nuestra mente, Dios nos llamó para dejar el mundo y apropiarnos por fe a una vida nueva. Entonces el primer punto es, la fe nos mueve. La fe es el ingrediente, es la fuerza que hace que con dudas, eh, con temores, tomemos la decisión. Y es la que nos hace avanzar. El segundo punto que vamos a ver es que la fe nos detiene. Así como nos mueve, también es importante que la fe nos detiene. Como comenté, Abraham y Sara no eran nada especiales, ¿no? Dios nos hace ver sus problemas, aflicciones, errores y por supuesto aciertos, y que todos tienen que ver con su fe, falta de ella cuando no tienen depositada su confianza en Dios y llenos de fe cuando la tienen. La vida de Abraham y Sara comprenden del capítulo 12 al 25 del Génesis, realmente una parte muy importante del primer libro de la Biblia. Y en cada capítulo podemos ver justo eso, sus problemas, aflicciones, errores, aciertos. A veces yo me quiero identificar con la vida de Abraham y todos esos capítulos que están ahí del 12 al 25, y a veces me los imagino en mi vida como años, ¿no? A ver qué pasó en el año 13 cuando yo era cristiano, qué pasó en el 14, qué pasó en el 15. Bueno, en cada año hubo un problema, hubo una prueba, hubo una aflicción, una decisión que tomar. Siempre hay algo y cómo Dios siempre nos saca adelante. Y tuve aciertos, tuve errores, tuve equivocaciones. En algunas cosas sí salí muy bien, quizá pasé con honores la prueba, en otros sí la reprobé totalmente, como el caso de Abraham y Sara, personas como tú y como yo, pero que ahí estaba la fe, y eso es lo que hace que la vida continúe en este matrimonio, en Abraham y Sara. Y así para nosotros, esa fe es la que nos hace continuar. Y en cada capítulo podemos ver de Abraham justo eso, ¿no? Sus aflicciones, errores, aciertos. La promesa del hijo de Abraham y Sara había llegado desde su llamamiento en el capítulo 12, cuando Dios le dice que de sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Y es una promesa de la llegada del Mesías también, por cierto. Es una promesa que tiene primero que a través de la descendencia de Abraham, pues serían benditas todas las naciones de la tierra, representada por el pueblo judío que se dedicaría o serían los sacerdotes del mundo para pregonar al Dios verdadero, y por supuesto que de ahí vendría el Mesías. Pero recordemos que desde Génesis 11:30, lo vamos a leer, Génesis 11:30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Bueno, desde el capítulo 11 nos dice que Sara era estéril. Pues vaya promesa de Dios, podrían decir algunas personas, ¿no? Vaya promesa que Dios les da. No tenían hijo y Sara era estéril. La promesa de tener un hijo, a su parecer, ya era imposible desde que la recibieron. Y ese hijo no llegaba hasta el capítulo 16 de Génesis. Y Abraham y Sara cometen un error. Le quieren ayudar a Dios. Vamos a ver esto en Génesis 16, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Bueno, aquí vemos varios detalles en estos dos versículos. El primero es que después de estos 16 años que habían pasado, después de la promesa y que finalmente el hijo no llegaba, pues Sara dice que le dice a Abraham, ¿no? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y lo que está diciendo, por desgracia, es que pues aquí la culpa es de Dios. Ya ves que Dios es el que tiene la culpa porque me ha hecho estéril, ¿no? Y por eso no tienes hijo.
Y otro gran problema que vemos, un error de Abraham, es que pues él atendió el ruego de Sarai en ese momento, eh, su petición. Todo esto nos hace ver su falta de fe. Y la razón fue el tiempo. Ellos no habían esperado. Habían pasado esos 16 años y al ver que Dios se tardaba en cumplir su promesa, decidieron hacerlo en sus fuerzas o enbibliando su filosofía. Ese de enbibliar su filosofía podría decirse de esta forma: pues Dios te ha dicho, Sara le está diciendo a Abraham, ¿no? Dios te ha dicho que tendrás una gran descendencia. Así que el punto es que tengas un hijo, no importa cómo. Pues no, no podemos pensar así. No podemos saltarnos mandamientos y principios de Dios. Como sabes, una de las máximas del mundo es el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, es muy probable que la hayas escuchado seguramente y hasta a lo mejor la hayas dicho, diciendo que cualquier medio es válido para obtener el fin. Y esto no opera con Dios. El fin, la promesa debe ser sellada por los mandamientos y principios de Dios. Hace unos días, en este sentido, platicaba con una persona que tiene, pues realmente unos pocos meses en Cristo, y me decía que, pues, ¿por qué Dios no lo escuchaba? Que por qué tenía tantos problemas. Bueno, le comenté primero que para empezar, todos esos problemas que me había compartido eran problemas que se habían generado antes de que él viniera a Cristo. No hay que ser como Sara, ¿verdad? En ese momento de su vida. Ya ves que Dios me ha mandado todos estos problemas, ¿no? Sino, bueno, era un lastre que él tenía de malas decisiones de su vida y que después llegó a Cristo. Y bueno, en este momento que lo más importante ahora es esforzarse en su crecimiento espiritual, como lo más importante de su vida. Lectura de la Biblia, oración, estudios, predicaciones, célula, compañerismo. Y que Dios actuaría poco a poco, iría solucionando el problema real de su vida, que es su corazón. Este es realmente nuestro problema. Y nuestra falta de fe. Y que con eso, pues su fe crecerá. Y será un ancla cuando hay que moverse y una guía cuando hay que, cuando hay que hacer, cuando hay que detenerse. Pero se necesita tiempo. No desesperes por causa del tiempo. Estamos viendo que esa causa del tiempo, pues fue un gran problema para Abraham y para Sara. A veces me refiero al capítulo 16 de Génesis como el ejemplo de la típica familia mexicana, ¿no? Donde los mandamientos y principios de Dios son switchados, intercambiados. Sara hace las veces de marido y Abraham de esposa. Sara tomando la decisión de la familia y Abraham consintiendo en ella. Vamos a ver Génesis 16, 3 al 6, para ver qué pasó con esta decisión equivocada. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Bueno, estamos viendo que se convirtió en un problema cuando Agar está embarazada y ahora Sara le reclama a Abraham: tú tienes la culpa, ¿no? ¿Y por qué le echa la culpa a Abraham? Pues porque antes se le echó a Dios. Yo siempre he mencionado que si quieres saber qué relación tiene una persona con Dios, solo mira la relación que tiene con su esposa o su esposa, o con sus padres, ¿no? En el caso de que no sea casado. Es lo más evidente que existe, ¿no? Tú ves cómo la habla, cómo la trata, cómo la procura. Pues eso es lo que es un reflejo de tu relación con Dios. Además, la Biblia lo dice así, ¿no? Dice que la relación entre un matrimonio, ahí en Efesios, pues es un espejo de nuestra relación con Cristo como iglesia. Y bueno, ¿qué hace Abraham cuando pues prácticamente Sara le echa la culpa? Ahora tú tienes la culpa. ¿Qué hace Abraham? Pues le dice: ese es tu problema, solucionalo como puedas o quieras, huyendo de su responsabilidad. Todo esto se hubiera evitado si Abraham solo le dice a Sara: eso no lo vamos a hacer, no me voy a meter con Agar, porque vamos a tener fe en que Dios nos dará un hijo a ambos. El resultado también fue que nació Ismael, que ahora es el pueblo árabe.
Y sabemos la enemistad que hay entre judíos y árabes. Problemas que continúan al día de hoy, nada más 4000 años después. El lastre de nuestros errores puede llegar a ser muy largos. Esa falta de fe en Abraham y Sara solo retrasó la venida de Isaac otros 14 años. Estamos viendo que su fe entonces fue atacada por incredulidad, dudas, temor, y por supuesto a nosotros nos va a pasar lo mismo. Estos hombres y mujeres de fe, como vemos, no es que todas las veces tuvieran el estandarte de la fe en lo más alto. Sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y no fallaban nunca y siempre hacían las cosas bien y la fe la tenían en el grado más alto, ¿verdad? En el 100% de su vida. Seguramente muchas veces sí, como lo sabemos, porque también hay pasajes en la palabra de Dios que dices, bueno, ¿qué decisión tomó este hombre, verdad? Qué fe y qué determinación, y wow, me quiero identificar en ese momento con él, por supuesto, pero no todas sus decisiones fueron así. Lo que quiero decir es que lo que hicieron fue precisamente por fe, haciendo a un lado su incredulidad, sus dudas o temores. Así que no es que no las tuvieran, sino que la fe justamente hacía que todas esas cosas desaparecieran, pero estaban presentes. Pensando nuevamente en Noé, regresándonos a él, hay un dato que quiero mencionar que está en Génesis 7:10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Sí, el 10. Estamos viendo que aquí, fíjate, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, las esposas de sus hijos, entraron al arca. Ya estando ahí adentro del arca, la lluvia tardó 7 días en llegar. ¿Te imaginas lo que pensó Noé? Por supuesto es una sola suposición, esto no lo dice la Biblia, pero lo queremos poner para identificarnos con él, que probablemente lo pensó, ¿verdad? Ya dentro del arca y no llovía, se ha de haber preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí adentro? ¿De verdad va a llover? Y no solo Noé, sino todos, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Así como, bueno, si al tercer día ya no llueve, pues ya no salimos, ¿no? Como cuando el maestro no llegaba, ¿no? Allí en la prepa, a mí me tocó que el maestro no llega, tiene 10 minutos, y si ya estábamos todos con el reloj, ¿verdad? Y si no llega a los 10 minutos, salen salíamos todos del salón, ¿verdad? Ya no hay clase, haga lo que, era una ley, ¿verdad? Y una ley, sino una forma en que estaba establecido, ¿no? Pero imagínate que no hubiera dicho eso. Oye, si aquí al tercer día no sale, no llueve, pues ya me voy. Pues no, no pasó eso, ¿no? No se trata después de tomar una decisión o esperar el tiempo de Dios por lo que sintamos o pensamos, sino anclados y fortalecidos en fe. Tengo dudas, tengo temor, pero tengo fe. Y esa fe me mueve o me hace esperar en Dios. La Biblia nos dice no solo el error de Abraham y Sara respecto a Agar. Vamos a ver otros detalles que están en Génesis, hablando de su fe. Veamos 2 pasajes, uno que habla de Abraham y otro que habla de Sara. Génesis 17, 17 y 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y vamos a leer Génesis ahora en la parte de Sara, capítulo 18, del 10 al 13. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Bueno, en ese momento seguían sin creer que Dios les daría un hijo. Ya habían pasado otros 14 años desde el nacimiento de Ismael. Esto no fue una risa de burla, por supuesto, una burla a Dios, sino una risa de incredulidad. Podremos ponerla como una risa nerviosa que a veces sale de nuestra boca. Más que ver la condición de Dios, estaban viendo la suya, que es justo lo que no hay que hacer. Si por mí fuera,
o si dependiera de mí, solo me daría risa de mí mismo. Y Dios le responde a ambos. Vamos a ver qué es lo que Dios les dice. Primero le contesta a Abraham, Génesis 17:19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Bueno, la respuesta de Dios es muy clara y contundente, ¿no? Después de que se ríe Abraham, como diciendo, pues, no lo puedo creer, ¿cómo voy a tener un hijo? Dios claramente le dice, Sara y tú van a tener un hijo. Y además les dice que después de un año. Vamos a ver lo que le respondió ahora a Sara, Dios, después de que también Sara se rió. Génesis 18, 14 y 15. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Una pregunta que podríamos formular de parte de Dios aquí es, ¿hasta cuándo me van a creer? Esa pregunta es para nosotros. ¿Hasta cuándo le voy a creer a Dios? Sara decidió después de su encuentro con Dios creerle. Yo creo que también pudo haber dicho, tienes razón, Señor. Tengo que creer en lo que tú dices. ¿Cuánto tiempo he desperdiciado? ¿Cuánto tiempo lo he postergado? ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que yo te crea? Pasan y pasan los años y todavía sigo sin creerte que tú lo vas a hacer. Tanto Abraham como Sara, los dos. Si tú lo dices es porque lo vas a hacer. Y así es como Sara entonces se fortaleció en fe para concebir a Isaac. Vamos a leer Hebreos 11:11 y vamos a darle énfasis a ese punto, ¿verdad? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Bueno, yo creo que ahí ya dijo Sara después de ese encuentro con Dios, cuando Dios le reprochó un poco de que no, sí te has reído, o sea, es decir, no me estás creyendo. Yo creo que Sara meditó un tiempo y dijo, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo sin creerle a Dios? Y incluso tuvo un encuentro con Él. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa en mi interior? En ese momento decidió tener fe y creer en quien lo había prometido. Yo tengo que creer en Dios, tengo que tomar ese paso de fe, tengo que estar anclada en lo que Dios me dice. Estoy seguro que lo va a hacer. Y eso fue lo que pasó. Una vez que Sara creyó en Dios, entonces Dios le trajo a Isaac. Esa promesa de Isaac finalmente llegó. Vamos a leerlo en Génesis 21, del 1 al 8. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Bueno, gran gozo llegó a la vida de Sara y de Abraham después de que ellos creyeron en la promesa y esperaron a que Dios finalmente lo hiciera. Y eso es lo que debemos hacer. No cometer los errores, sino esperar en Dios. Este segundo punto que estamos viendo es la fe nos detiene. Nos detiene para hacer cosas incorrectas, apresuradas, en nuestras propias fuerzas, envidiando nuestra filosofía. Hay que esperar en Dios, con fe, creyéndole que finalmente Él va a hacer las cosas. Hemos visto entonces cómo la fe nos mueve. Ellos salieron de Ur de Caldea por fe. Dijeron, pues si Dios nos llama, lo haremos. Aquí está nuestra vida, nuestras comodidades, pero nosotros vamos a salir. Y esa fe, con dudas, con temores seguramente, sin saber a dónde iban, fue lo que los movió. Y aquí, esperar el tiempo de Dios. La fe nos detiene, que no cometamos los errores que ellos cometieron.
sino que cuando ya decidieron esperar, ellos entonces, sin hacerlo en sus fuerzas, sino solamente confiando en Dios, ellos recibieron la promesa y Isaac nació. Y no solo nació Isaac, sino que vino toda la descendencia. Vamos a leer esto en Hebreos 11:12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nada más era un hijo, ¿eh? El hijo de la promesa nada más es Isaac. Tampoco Abraham y Sara dijeron, bueno, pues si vamos a tener una gran descendencia, debemos de tener pues, unos 10 hijos, ¿no? Y muchos nietos y bisnietos. Ellos solamente vieron a su hijo Isaac, ¿no? Y bueno, y también vieron a los hijos de Isaac. Pero el punto es que con esa promesa, aunque solamente fuera un hijo, Dios haría justamente lo que él prometió, una gran descendencia, ¿no? Por cierto, una precisión que hay que hacer aquí es que se refiere no a la cantidad, porque a veces lees el versículo y dice, bueno, puedes pensar, pues la verdad es que el pueblo judío no son como las estrellas del mar, ¿verdad? De la arena del mar, o sea, no, sería billones, ¿verdad? Se refiere más bien a la imposibilidad de contarla, eso es lo que hace referencia en la Biblia cuando se menciona que la descendencia de Abraham y Sara será como las estrellas o la arena del mar. Bueno, en tu matrimonio, y hablo para los casados, aunque para los solteros no es diferente, van a tener que tomar muchas decisiones. Y te cuento una, yo y Lucía, mi esposa, teníamos 12 años de casados, estábamos rentando un departamento y surgió la posibilidad, solamente posibilidad, de comprar un departamento. Incluso fuimos a ver algunos que estaban ahí cerca de nuestro departamento. Ahí estábamos emocionados con la idea, ¿no? Y en esos días yo hablé con mi papá y le conté acerca de esto. Oye, pues fíjate que estoy viendo algunos departamentos y pues estoy viendo la posibilidad de comprarlo. Obviamente pues con una hipoteca y ahí haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Pero él me dijo que pues el país no estaba nada bien. Además había cambio de sexenio y que probablemente no era el mejor tiempo de comprar por medio de una hipoteca. Y a pesar de que mi papá no era cristiano, recordó el versículo de Proverbios 15:15, que dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Fíjate que mi papá no era cristiano, pero pues era un consejo que él me había dado. Y la verdad estuve pensando y meditando en él. En fin, decidí parar esa posibilidad de comprar el departamento. Entonces fui con Lucía, mi esposa, y tenía que dar la noticia, ¿verdad? Y al igual que Noé y Abraham, llegué a More, así le digo, y vas a decir, bueno, se cree italiano, ¿no? Bueno, antes nos decíamos en Naniru, imagínate, está mejor Amore, ¿verdad? Y le conté, me acuerdo que nos sentamos en la sala y le conté que pues te había tomado la decisión de que pues no sería el mejor tiempo para comprar el departamento. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito porque la verdad tuvo una eh, actitud pues muy bonita. Me dijo, bueno, pues no hay problema, eso es lo que está decidido. Pues obviamente pues no me gusta, estábamos emocionados, pero si es lo que has decidido, pues yo con mucho gusto, pues sí, está bien, no hay ningún problema, te apoyo y pues nos esperamos, ¿no? Y fíjate que en los meses siguientes hubo ese cambio de sexenio y llegó el famoso error de diciembre, que para personas de mi edad lo deben de recordar muy bien, te hablo de 1994, diciembre del 94. Y bueno, fue la debacle nacional, ¿verdad? Nuestros vecinos, por cierto, del departamento, que ellos sí estaban, sí, algunos eran dueños de los departamentos y estaban pagando una hipoteca. Y bueno, la verdad es que pues se la pasaron muy mal porque tuvieron que reestructurar su deuda, se la cambiaron de tantos años a quién sabe cuántos más. En fin, fue un verdadero desastre, ¿no? Y fue hasta 1998 cuando finalmente pudimos dar el enganche para un departamento. Pasaron 4 años más para ese momento. Y la verdad es que, pues, por fe, sin saber que eso podría pasar, mi papá no era clarividente, por supuesto, ¿verdad? Y no sabía que eso iba a pasar, simplemente él me lo mencionó, pero yo me quedé, no sé, lo tomé como algo que él me estaba diciendo con sabiduría, y yo recordé ese versículo y no sé, de alguna forma Dios me hizo tomar esa decisión y me esperé y no hicimos ningún movimiento. Realmente fue de muchísima bendición para nosotros, ¿no? Viendo hacia el pasado, si no hubiera hecho caso y hubiera hecho esa decisión,
viendo después todo lo que pasó, pues hubiera retardado otras cosas que Dios nos bendijo más adelante. Así que bueno, y lo hice por fe, creyendo en el versículo de Proverbios 15:15. Pues no voy a menospreciar el consejo de mi padre, no voy a quedar quietecito. Lo hice por fe y salió bien, gracias a Dios. Él bendijo esa decisión. Vamos a hacer los siguientes versículos de Hebreos. Vamos a ver Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bueno, estos versículos se refieren a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, quienes la promesa de una gran nación y que serían benditas todas las naciones de la tierra, fueron confirmadas en Isaac y Jacob. Tú ves en Génesis ahí que Dios le dio la misma promesa a Isaac o se la confirmó, y después lo mismo a Jacob, que ellos iban a poseer esa tierra y que iban a ser una gran nación. Y realmente sin recibir la promesa, porque anhelaban una mejor, ¿no? No me voy a detener en estos versículos porque ya Enrique nos explicó esto en Hebreos 11:10. Si quieres leer nada más Hebreos 11:10, Eli, por favor. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos versículos nos hablan también de la fe que ellos tenían en esa preciosa herencia, ¿no? Y aquí, como lo vuelve a mencionar, dice que anhelaban una celestial. Así que estos versículos nos hablan también de la fe que nos detiene. Ellos podrán volverse, como dice el versículo de Hebreos aquí, que tenían tiempo de volver, ¿verdad? Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la ciudad celestial. Ellos se quedaron donde Dios les había dicho que se quedaran. Y el tercer punto, bueno, para continuar, es que la fe nos mueve. El segundo es que la fe nos detiene. Y el tercero es que la fe soporta las pruebas. Vamos a leer Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le vuelve a recibir. Dios va a probar nuestra fe, va a probar tu fe, va a probar mi fe. Y la fe va a hacer que soportemos esas pruebas. Y esto no es nuevo para nosotros, ya lo vimos en el caminar cristiano, ¿no? Cuando estuvimos viendo esa bonita serie de estudios, que Dios los prueba constantemente en el desierto. Él probó a su pueblo en el desierto con todas estas aflicciones por las que pasaron. Vamos a leer esto en Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, claramente dice por qué, ¿verdad? Para saber qué había en su corazón. Y lo va a hacer Dios para saber qué había en nuestro corazón. Dios nos va a probar. Vamos a ver Génesis 22, 1 al 4, que es el pasaje donde Dios prueba a Abraham con su hijo Isaac. Génesis 22, del 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Sin duda esta prueba para Abraham es algo, y la verdad no sé qué adjetivo ponerle, incomprensible, ponle tú el que quieras. ¿Cómo es que Dios quiere que sacrifique a mi hijo cuando de él vendría la descendencia prometida? Es una cosa que, pues,
Quizá no podía entender a Abraham qué es lo que le estaba pidiendo Dios. Más bien, ¿por qué se lo estaba pidiendo? Detalles en estos versículos nos dicen que, bueno, tu único, no era su único, por supuesto, porque Ismael había nacido de Agar, pero Dios hace énfasis al hijo de la promesa, por eso dice el versículo que era su único hijo, también lo dice Hebreos de esa forma. Dice una cosa impresionante, estos versículos que leímos, que se levantó muy de mañana. No vemos que hiciera ningún comentario, ninguna duda. Él se levantó muy de mañana. Estamos viendo aquí la fe de Abraham después de pues muchos errores que vemos e incluso los que describimos en este estudio anteriormente. Pero en este momento su fe, la verdad, sí está en el 100%, ¿verdad? Como una pila, ¿verdad? No me la quiero imaginar, está al 100. ¿Por qué no dijo nada, no reclamó, se levantó muy de mañana? Dijo, pues hay que hacerlo, hay que obedecer a Dios y lo hizo muy temprano en la mañana. Otro detalle que vemos es que al tercer día vio el lugar de lejos. Es decir, que tuvo que caminar durante 3 días para llegar al monte que Dios le había dicho. Y esto nos habla de que pues fue una espera, ¿no? De que estuvo pensando todo este tiempo qué es lo que iba a hacer Dios o por qué se lo estaba pidiendo. Y él vio el lugar de lejos. Vamos a leer los siguientes versículos. Génesis 22 y vamos a leer 5 al 14, ya todo el pasaje de esta prueba de Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Lo que está pasando con Abraham es que él estaba seguro que Dios resucitaría a Isaac. Eso es lo que está descrito en el pasaje y sobre todo lo vemos muy claro en Hebreos 11:19. Ya lo leímos, pero vamos a recordarlo. Si quieres leer, Eddie, por favor, Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto fue la razón por la que Abraham estaba decidido a hacerlo. La única explicación que pudo pensar Abraham es que Dios le regresaría a Isaac vivo. Fíjate el detalle de Génesis 22:5, lo voy a leer yo aquí, ya lo tengo. 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Él estaba decidido a obedecer, pero él dijo que iban a regresar los dos. ¿Por qué? Y el versículo de Hebreos nos lo reafirma, ¿verdad? Él lo que estaba pensando es, pues no veo otra salida para que se cumpla la promesa de Dios, que si sacrifico a Isaac, él lo resucitará. Así como él nació realmente milagrosamente, porque Isaac nació milagrosamente, porque él ya no podía tener hijos, ni ella. Los dos eran realmente personas muy mayores, de que no podrían tener hijos. Es más, desde antes Sara era estéril. Aún con ese nacimiento milagroso, le dijo a Abraham, pues Isaac, pues así como nació por un milagro, pues resucitará con un milagro. Eso es lo que Dios va a hacer. No lo entiendo, no sé cómo lo va a hacer exactamente, pero yo creo que Él lo va a hacer, porque está una promesa de Él en dicha, que de Él sería una gran descendencia. Así que la fe de Abraham soportó la prueba.
La palabra soportar en su definición nos habla de ser un soporte, algo que sostiene, ¿no? Lo hemos comentado ya en algunos otros estudios. Y podríamos añadir algo. Es un soporte que sostiene algo y me gustaría añadir algo, sin sufrir ningún daño. Así que más de hablar de algo negativo, como muchas veces se usa, ay, no te soporto, ¿verdad? Lo usamos mucho en ese sentido de que pues ya no soporto a alguien, ¿verdad? Ya no te soporto. Sí, más bien es algo positivo, hacer el soporte de nuestras pruebas. Así como la casa está fundada sobre la roca, que es Jesús, y no cae cuando vienen tempestades, vientos e inundaciones, podríamos decir que los muros son soportados por los contrafuertes de nuestra fe. Así que la fe, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, está ahí soportando los muros, ¿verdad? Y anclados en la roca que es Cristo. La fe nos hace soportar las pruebas, nos hace ver más, mucho más de la circunstancia. Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas serán soportadas por nuestra fe. Te quiero contar una anécdota más de Lucía y nosotros. Me gusta hablar de Lucía esta noche porque pues estamos hablando también de Sara y me gusta de alguna forma enfocar este estudio en mujeres. Y bueno, al principio nuestro matrimonio, realmente después de, me parece, 2 años de matrimonio, y sin planearlo, Lucía se embarazó, pero pues se embarazó de un embarazo que se perdió. Y bueno, ahora sí que también podríamos haber dicho, ¿no? Oye Dios, ni siquiera queríamos embarazarnos, Lucía se embaraza y además lo pierde, ¿no? Pues así como que, ¿por qué Dios, no? Bueno, nosotros estábamos bastante confiados en que Dios pues iba a hacer algo para nosotros, para Lucía y para mí, en cuanto a nuestros hijos. Y después de eso, bueno, decidimos sí, entonces ya tener hijos, embarazarnos. Bueno, parece embarazarnos como si yo también lo hiciera, ¿verdad? Pero bueno, no nomás el embarazo Lucía, por supuesto. En fin, y bueno, ese embarazo no llegaba y no llegaba y no llegaba. Pasaron meses y meses. Y bueno, Lucía, me acuerdo que dijo, bueno, si ya este mes no me embarazo, pues lo voy a soltar. Es más, me compras un gatito, que un gatito sea nuestro primer hijo, nuestro primer hijo. Y bueno, ese mes no se embarazó tampoco, entonces me dijo, bueno, pues vamos por el gatito. Ya, si Dios no quiere que me embarace, pues bueno, pues me compro el gatito para tenerlo a él, ¿no? Y bueno, fuimos a comprar el gatito, me acuerdo, un gatito muy bonito, muchos de ustedes lo conocieron, y al mes siguiente se embaraza, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ella tuvo que dejar en el altar el deseo de tener un hijo, ofrecerlo en sacrificio. Y cuando lo hizo, Dios se lo devolvió. Fue una prueba para ella que por fe, pues se pudo pasar. Afianzados en la fe, de creer en nuestro Señor Jesucristo, que de alguna forma soluciona siempre las cosas que Él hace, ¿no? Que nos da una bendición de las cosas que Él hace, aunque nosotros no lo entendemos, ¿no? Finalmente nos dio ese embarazo. Podríamos haber dicho, oye Dios, pues ¿por qué no? Pues ya no, nos hubiéramos embarazado de la primera y que hubiera nacido nuestra hija Lucía, ¿verdad? ¿Para qué pasar por ese proceso? Pues porque la fe tenía que ser probada y teníamos que sostenernos en Dios. Y cuando finalmente lo dejó, fue cuando Dios se lo devolvió. Así que tu vida será probada y lo podrás soportar a través de la fe, porque la fe ve mucho más allá. Después la certeza, la convicción de lo que no se ve. Así que de una forma muy práctica, este estudio, lo que quisimos compartir con ustedes es que la fe nos mueve, es el poder que hace que nosotros tomemos decisiones y hagamos lo que Dios nos está pidiendo, a pesar de que tengamos dudas, a pesar de que tengamos temor, a pesar de que no lo entendemos. La otra es que la fe nos detiene para no cometer errores, no bibliar nuestra filosofía, sino esperar el tiempo de Dios y que Él abra o cierre las puertas. Y la tercera es que la fe soporta la prueba. Qué bonito entonces aprender todos estos personajes, como tú y como yo, y que ellos estuvieron
en este pasaje de Hebreos 11. Grandes hombres de fe. Nosotros anhelamos, deseamos estar también en ese cuadro de honor a través de la fe que Dios nos ha dado. Con esto terminamos el estudio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus enseñanzas, gracias por la fe que tenemos en nuestra vida. Gracias porque ella nos mueve o nos detiene y también nos hace soportar las pruebas. Gracias, Padre, por tenerte. Te pedimos que nuestra fe crezca a través de la lectura de tu palabra, de los estudios, de las predicaciones, del compañerismo, del estudio, de testificar en ti, de hacer lo que tú quieres que hagamos para tener una relación más fuerte, llena de fe. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, nos vemos entonces el próximo lunes para continuar con este muy bonito capítulo de Hebreos 11 para seguir aprendiendo de todos estos hombres y mujeres de fe.